Tenemos hoy como invitado especial al escritor rioplatense, nacido en Montevideo, Mauricio Bergstein, que acaba de lanzar un libro sumamente interesante, una novela, yo diría una novela histórica, pero ahora se lo vamos a preguntar a él. Fusiles en el Paragüero. Ya empezamos con las notas. ¿Cómo estás, Mauricio? Gracias por estar allí. Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar contigo y con tus oyentes. Gracias. ¿Vos estás en Montevideo? ¿Acá? ¿Dónde estás? Yo estoy basado en Montevideo. Yo soy Bueno, uruguayo, estoy basado en Montevideo. perfecto. Entonces, más lindo todavía porque tenemos amistades de toda la vida allí. Bueno, estuve leyendo, no todo, esta hermosísima novela, Fusiles en el Paragüero, que trata de un encuentro que vos me dirás qué es lo que hay de cierto o no, entre un Adolf Hitler muy pequeño, de 9 años, y Sigmund Freud. Esto fue en Viena, ¿no? En Austria, en 1898, 99, por ahí. Esto es cierto, esto es una posibilidad, y a partir de eso, todo un trabajo tuyo del que vamos a hablar como narrador. Si tú googlearas hoy Freud Hitler, te saldría que cuando Hitler era un niño y empezó a tener ciertas conductas desadaptadas, la madre muy preocupada fue a hablar con el médico de la familia, que se llamaba Bloch, el doctor Bloch. Bloch, a su vez, conocía a Freud. Y si tú googleas, te vas a dar cuenta que en esa circunstancia Hitler había intentado escaparse de su casa, había intentado salir por una ventana y había quedado enganchado, en fin, toda una serie de conductas muy bizarras que hizo que la madre, bueno, preocupada, consultara con el médico de la familia. El médico de la familia consultó con Freud. Ahí está. Tú sabes que a veces los médicos se consultan entre sí para discutir los casos y, bueno, escuchar otra opinión, Ahí. especialmente cuando el médico tiene dudas. Aparentemente, esto sí es historia, esto sí ocurrió. Consultó con Freud. Obviamente Freud no era todavía Freud. En No, esa época, finales del siglo XIX, Freud recién estaba comenzando a edificar, digamos, lo que fue todo su aparato teórico y demás. Recordemos que la interpretación de los sueños fue, digamos, uno de sus primeros libros realmente importantes y de alguna manera como la fundación, se podría decir, del psicoanálisis, es de 1899. O sea, Freud todavía no contaba con un instrumental teórico que después sí contó como para analizar el caso. Pero lo cierto es que fue consultado. En la novela, un personaje se toma la libertad de ir un paso más allá y conjeturar de que hubo efectivamente un encuentro entre Freud y Hitler. Pero además, la novedad, digamos, es que en ese encuentro las cosas no salieron bien. claro. Eh, Freud no contaba, como yo decía antes, digamos, con elementos para enfrentar a un niño que estaba totalmente desbocado y que totalmente irascible, imposible de controlar en una consulta. Recordemos también que Freud no trataba a niños, ni siquiera, digamos, en su momento, digamos, posteriormente, en momentos de apogeo de sus ideas y demás, muy pocas veces se enfrentó a niños, lo que hizo todavía más difícil el encuentro con este chico Adolf. Claro. Eh, Creo que tratás en el libro, vos me dirás si es cierto, si estoy en lo cierto o no, los 84 días más agónicos de la vida de Freud. Sí, cuando Perdón, ¿por los qué nazis, fueron así, no? sí, cuando los nazis tomaron Viena a través de la famosa anexión, el Anschluss, que es de marzo de 1938, fue una anexión que sucedió de un día para el otro. En realidad se venía hablando de la anexión de Austria desde hace muchísimos años, incluso antes de que Hitler llegara al poder en 1933. Sí, Lo sobresaliente del caso, me pareció a mí, es que Freud nunca, hasta te diría, bien entrado en 1937, no consideraba que ni su persona ni su obra estaban hackeadas por los nazis. Para ilustrar esto, te comento, Elsa, que en 1933, al poco tiempo que los nazis llegan al poder,
hubo una quema de libros en Berlín. Entre ellos se quemaron los libros de Freud y está el documental muy famoso en el cual Goebbels hace una arenga contra Freud y lanza los libros a las llamas. En ese momento, cuando Freud supo de que sus libros habían sido quemados, hechos ceniza, con humor, con ese humor ácido que siempre tenía, dijo: ¿cómo ha evolucionado la humanidad? En la Edad Media me hubiesen quemado, hoy se conforman con quemar mis libros. Y fue la verdad un error de apreciación dramático, porque los nazis se la tenían jurada a él y a su obra y a su pueblo, y él de alguna manera negaba eso. Si incluso uno mira las cartas que Freud mandaba en el 33, en el 34, en el 35, él mismo dice: no corro ningún peligro, es muy improbable que Alemania se haga de Austria, y si eso sucede Francia no lo va a permitir. En fin, toda una serie de razonamientos para negarse, digamos, algo que, bueno, cuando los nazis sí cayeron, ahí sí cayó la ficha, y bueno, ahí empezó, digamos, una línea, porque yo creo que él creyó íntimamente que, bueno, su condición de científico y el gran prestigio internacional que tenía, de alguna manera lo podían ayudar. Claro. Que efectivamente ayudaron, pero se salvó por un pelito, porque parte de la cúpula nazi bregaba por no dejarlo ir, entre ellos Goebbels, Himmler, figuras de mucho peso. Goering, por ejemplo, sí, era de los que opinaba que había que dejarlo ir, porque si no, la imagen del Tercer Reich iba a estar muy dañada. Un poco la imagen. ¿Acceso a qué documentos tuviste, o a qué información especial que se pueda considerar documentos para esto? Sí, la verdad, yo estuve estudiando el tema a lo largo de 3-4 años. Durante 3-4 años, te diría que únicamente leí libros que tuvieran conexión directa con la novela, o sea, que trataran temas, digamos, conectados con lo que yo estaba tratando. Freud es una persona increíblemente estudiada, ¿verdad? Ha habido decenas de biografías y de documentos. Sin embargo, el periodo, esos 84 días, guardan una serie de enigmas y de misterios y de agujeros negros y de lagunas que son realmente difíciles de explicar. Claro. Y de hecho, hasta el día de hoy, los biógrafos de Freud en algunos temas no se han puesto de acuerdo. O sea, hay algunos que opinan de una forma, otros que opinan de otra. Por ejemplo, ¿te acordás de un tema de eso? Por supuesto. Uno de los grandes temas es el siguiente. Cuando los nazis tomaron Viena, lo primero que hacían era, si tú eras judío y tenías un negocio floreciente, te ponían un comisario. La palabra es muy dura, en realidad sería lo que hoy nosotros entenderíamos por un interventor. ¿Cuál era su función? Su función era medir tu patrimonio, porque obviamente ya desde el minuto 1 se sabía que te lo iban a expropiar. ¿Cuál era el negocio que tenía Freud? Si Freud atendía clientes, pero además Freud tenía una editorial, que era la editorial del movimiento psicoanalítico, con el que se daba a conocer sus trabajos y trabajos de los colegas y las investigaciones. Desde el minuto 1, digamos, la literatura psicoanalítica fue un caudal muy fuerte y había muchos trabajos que se estaban publicando en aquellos momentos. Este señor quedó a cargo de la editorial y encontró, entre todos los documentos y todos los papeles que bollaban ahí durante años y años, encontró unos documentos que confirmaban la tenencia por parte de Freud de cuentas bancarias en el exterior. En un inicio no estaba prohibido tener cuentas en el exterior, pero lo que sí estabas obligado era declararlas. Claro. Ni Freud ni ningún otro judío austríaco declaró nada, porque evidentemente se sabía que era un dinero muerto y que no se iba a poder contar con él. Lo que pasa es que a partir de determinada fecha sí se empezó a penalizar con la pena de muerte. Si vos tenías una cuenta y después no la declarabas. Sin embargo, este señor, Anton Sauerwald, que era el comisario responsable, no lo delató. Y ese es uno de los enigmas. Para nombrarte otro, también relacionado con Sauerwald, y es que cuando Freud consiguió, luego de 84 días, exiliarse en Londres,
esto fue en junio de 1938, si no recuerdo mal, en septiembre, octubre, este señor lo visitó en Londres a Freud. Y uno se pregunta, ¿a qué fue? Es otro enigma que queda un poquito colgado. Exacto. Después te quería preguntar esto, ¿qué influencia, casi para ir cerrando y cumplir con cerca de unos 15 minutos de charla, que es tan apasionante, ¿no? Te quiero hacer esta pregunta y después hablar una cosita más sobre la narración en sí. ¿Qué influencia tuvo en vos el hecho de la casi profanación que tuvieron las cenizas de Freud en 31 de diciembre, el 1 de enero del 2013 y 2014, están en el cementerio junto con las de su mujer en el norte de Londres? Y tuvo un efecto decisivo porque de alguna manera puso el barco en marcha, para decirlo de alguna forma. A partir de eso, yo era una idea que tuve mucho tiempo en la cabeza, pero de ahí a tomármelo en serio y empezar a investigar y empezar a estudiar y empezar a leer y empezar a escribir, había un hecho, y esto fue fundamental para arrancar. La verdad que fue fundamental. ¿Por qué comentás por ahí si es cuestión del personaje, que es el protagonista y demás, que en el 2018 ya no había más ideas y que esto fue como fue el acicate que tuviste, ese dato que acabamos de mencionar? Sí, fue el punto de partida. Como te decía recién, yo tenía la idea en la cabeza de escribir esta novela, pero siempre era como un proyecto en el que nunca, bueno, me siento y arranco. Claro. Y la tarea era un poco abrumadora, porque había que empezar a estudiar, había que empezar a investigar, había que empezar a leer, había muchos libros, muchas teorías, muchas sugerencias, muchas conjeturas. Entonces se hacía un poco difícil encontrar el momento. Cuando me entero de que las cenizas habían sido profanadas, fue como una especie, si querés, de señal de que, bueno, tengo que embarcarme en esto. Hay que hacerlo, claro. Lo que quería decirte respecto, para ir cerrando de tu narración, es que hay una manera muy como de tercerizar la cuestión entre un diálogo entre dos personajes. Uno de ellos sos vos, que sos el que demuestra las ganas de investigar, lo que te costaba y todo, y otro personaje. Y eso es curioso porque aún haciendo conjeturas vas organizando la estructura narrativa. Así que eso me pareció muy valioso de tu parte como escritor. Había que construir una especie de investigación, porque en la novela el personaje de Rosselli es quien plantea la posibilidad de que, bueno, hubo una sesión cuando Hitler era chico, un encuentro con Freud, y ese encuentro se perdió en la historia. Entonces habría que demostrarlo. Para demostrarlo, dado que es un suceso increíble, había que ir a los sucesos históricos puntillosamente. O sea, tú no podías seguir tirando. Esto es una novela histórica, y tú, ¿hasta dónde puedes tirar de la piola en una novela histórica? No, pero está muy bien planteado. Eso quise remarcarlo, porque esos diálogos entre aquel que te plantea la inquietud que vos ya tenías pero habías dejado de lado, se va construyendo una trama de thriller, de policial, sumamente interesante. Por último, ¿vas a venir a Buenos Aires? ¿Cómo es? Sí, voy a estar en Buenos Aires. Aprovecho para pasar un aviso. El 12 de mayo a las 7 de la tarde es el lanzamiento oficial, digamos, de la novela en Buenos Aires. Es en el Salón Verde de la Facultad de Derecho de la UBA. Están todos tus oyentes cordialmente invitados, y por supuesto que tú también. Vamos a recordar el título y me decís brevemente por qué. Fusiles en el Paraguay. Se llama de esa forma porque cuando los nazis tomaron Viena, a los pocos días, una tropa se dirigió al domicilio de Freud y hubo un allanamiento. Y cuando llegaron, la persona que abrió la puerta fue la esposa de Freud, que también estaba muy viejita, Marta. Y Marta, bueno, abrió la puerta y entró una tropa con fusiles y apuntando a todas partes, y la viejita estaba completamente azorada de
qué era lo que estaban haciendo, qué cosa más innecesaria, absurda y ridícula. Y entonces lo primero que se le ocurrió cuando se dieron cuenta que no había ninguna amenaza para ellos como para que estén con los fusiles apuntando en todas las direcciones, les dijo, ¿serían tan amables de dejar los fusiles en el paragüero? Qué bueno. Mauricio Bergs. Bueno, Mauricio, yo te agradezco muchísimo la charla. Uno seguiría hablando horas de esto porque es muy apasionante y además es apasionante tu trabajo. Es un verdadero thriller literario. Pocas veces se ve esto. Bueno, Gracias. no, gracias a ti, un gusto y un gran abrazo para ti y los oyentes. Muchas gracias.